Huerta, que además está también en nuestra casa, aquí en TV Perú. Habrá una reprogramación, por supuesto, del espacio que comúnmente tiene él todos los sábados a partir de las 8 de la mañana y que hoy por actividades oficiales ha sido postergado, pero se anunciará oportunamente porque da muy buenos consejos, como también lo suele dar, por supuesto, un invitado recurrente ya en nuestro programa por su gran capacidad profesional, como es el doctor Max Lazo, gran urólogo, a quien vamos a interrogar acerca de las infecciones urinarias, sobre todo lo que puede esto almacenarse o acumularse en la etapa escolar. Hay que cuidarse, los niños no están exentos de sufrir estas infecciones y es necesario hacer los diagnósticos a tiempo. ¿Cómo está, doctor Lazo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, César Reinaldo? Gracias por la invitación. ¿Es muy común ver niños jóvenes que padecen problemas de infección urinaria? Infecciones urinarias, y como bien dice el doctor Emil Huertas, es mejor prevenirlas, ¿no? Es bastante frecuente, pero en una relación 3-1 más frecuente en las niñas, o sea, en mujercitas, jóvenes, adolescentes, que en el varón. ¿Por qué razón? Más que nada por razones anatómicas. Recordemos que nosotros los varones tenemos la uretra, que viene a ser toda la dimensión del pene, es una uretra larga, miccionamos de pie, en cambio la dama tiene la uretra corta, micciona sentada, entonces está más en contacto con las tapas a veces de los inodoros, de los water que pueden estar contaminadas, y un germen con solo migrar 2 o 3 centímetros ya está dentro de vejiga. Y si no es cortada a tiempo la infección, como toda diseminación de la infección urinaria es por vía canalicular, como si fuera una tubería, puede ir en forma ascendente hacia los riñones. ¿Y cuáles son esos primeros síntomas, sobre todo tratando de niños que de pronto no sepan comunicar a tiempo? ¿Cómo los padres pueden estar atentos para prevenir esta situación? Básicamente va a tener un dolor al orinar, un cambio en la orina. A veces el papá o el mismo niño estar atento ante un cambio del color o del olor de la orina. Y el niño o la niña generalmente van a sentir ardor o dolor al orinar. Pero no hay signos externos, digamos. Externamente uno no va a ver una irritación del pene o de la vulva, en el caso de la mujercita, el pene en el caso del varón, no necesariamente. Puede ser únicamente una sensación de dolor o cambios en las características de la orina, como el olor o el color. Esto se produce por contagio, pero también puede haber otros factores, retención, etcétera. En la mujercita generalmente puede ser, como bien dice César, por retención. Las mujercitas muchas veces son malas orinadoras, o en el colegio no les dan el permiso. Muchas veces la niña está con mucho deseo de micción, la profesora o el profesor le dice no te muevas de la clase, y esta orina que aguanta es una orina que puede estar ocasionando también una infección del tracto urinario. Ahora es un tema de hábitos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos hábitos riesgosos? El aguantar o retener la orina, sobre todo las damas que prefieren esperar y dejar pasar este primer deseo de micción. Generalmente cuando tenemos 150 centímetros cúbicos de orina en la vejiga, ya tenemos un primer deseo de micción. Pero la mayoría de mujeres prefiere estar haciendo lo que está haciendo y no dejar de hacer y no ir un momento al baño. Y espera un segundo o tercer deseo de micción. Otro hábito de riesgo es tomar poco líquido, que generalmente muchas de las damas toman poco líquido, son estreñidas. La mayoría de bacterias que contaminan las vías urinarias son enterobacterias, es decir, bacterias que habitan los intestinos, como son la Escherichia coli, la Klebsiella, Proteus y hasta la misma Pseudomonas que ahora se ha puesto de moda. Bueno, y a propósito de la Pseudomonas, tuvimos ocasión, Reinaldo, de conversar con el doctor Max Lazo sobre el caso tan triste de Mariana Bridi, la modelo brasileña que tuvo que verse obligada a que le amputen, ¿no es cierto?, los miembros. Fue una cosa terrible y que ha originado pues en el Perú también toda esta discusión sobre cómo puede cohabitar, ¿no?, la Pseudomonas dentro de las unidades, sobre todo de cuidados intensivos en los hospitales. Sería bueno un poco retomar el tema, doctor Lazo, para explicar qué medidas se deben tomar frente a esta amenaza. Y el Ministerio de Salud, yo que trabajo en el Hospital de la Fuerza Aérea también, ya ha llegado comunicados por parte del Ministerio de Salud, en el cual hacer prevención, o sea, antes y después de examinar a cada paciente, lavarnos las manos, ¿no? Entonces, pero esto más que nada, la Pseudomonas iba en unidades de cuidados críticos, llámese cuidados neonatales, lo que viene a ser también unidades de cuidados intensivos o cuidados intermedios, servicios a veces de recuperación, en los cuales mucho se utiliza tubos endotraqueales, sondas gástricas, sondas nasogástricas, sondas uretrales, urinarias, que se pueden contaminar por la Pseudomonas que está ahí intrahospitalariamente. Pero he escuchado decir que eso es una situación que pasa en todos los hospitales del mundo. Sí, lógicamente lo que hay que hacer es prevenir y en cierto modo disminuir el riesgo de estas sobreinfecciones por Pseudomonas, ¿no? Ahora, el rol de los padres de familia aquí resulta muy importante, ¿no? A propósito de lo que preguntaba Reinaldo hace un momento, en cuanto a la orientación
hay que formar realmente a nuestros niños en la necesidad de cuidar, ¿no es cierto?, cuidarse y evitar cualquiera de las infecciones urinarias. ¿Cómo deben enfrentar los padres este papel, este rol? Básicamente, por ejemplo, yo tengo problemas con los pacientes en que a veces me dice la mamá: doctor, mi hijito no se deja tocar, mi esposo Claro. no está todo el día, entonces tienen el problema. Lo ideal es que la mamá desde pequeñito le enseñe, porque va a haber una edad que el niño no va a dejarse tocar ni por papá ni por mamá. Entonces, antes enseñarle que si tiene el prepucio largo, en el caso del varoncito, que corra bien este prepucio, que haga una buena higiene, tanto dentro, por fuera, y secar por dentro y por fuera. Muchos de los niñitos que nos llegan a veces con prepucio, el pellejito largo, están muy limpitos por fuera y por dentro. Uno, cuando corre el prepucio, están con un acúmulo de esmegma que da lamentablemente un mal olor, y eso ocasiona infecciones tanto externas, ahí sí externas, que se llama la balanitis o balanopostitis, como también internas, que es la infección urinaria o la uretritis. La circuncisión entonces es necesaria. Es necesaria, siempre controversial, Reinaldo, siempre ha sido controversial. Yo creo que sí es necesaria cuando es completamente cerrada, no deja bajar el prepucio, pero si uno puede bajar el prepucio y tiene una buena higiene el niño o después el adolescente, no tendría que ser estrictamente necesaria. Hablamos el otro día del caso de los hemofílicos, ¿no?, de casos muy antiguos de chicos de la, obviamente, religión judía, quienes les hacían circuncisión y se desangraban tremendamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Es probable y es posible, doctor Lazo, que una niña, un niño pueda acumular cálculos urinarios? Sí, tenemos casos, fíjense, así como hay cálculos vesiculares, bueno, no es mi especialidad, pero también hemos visto cálculos urinarios en niños de 2, 3 o 4 años. Así tan chicos. Que pueden ser ya por producto de una anomalía congénita. Si el niño nació con una estrechez del uréter o de la pelvis, del riñón, lógicamente esta estrechez va a impedir un buen pasaje de la orina, y la orina va a formar sarro, y este sarro se convertirá en cálculo. Entonces, generalmente son asociados en niños muy pequeños a alguna anomalía congénita que está llevando a un mal drenaje de la orina y consecuentemente a un cálculo. Ahora, en los chicos, me imagino que el riesgo será mayor. Hay muchos chicos que son duros de bañar. No duro de matar. Algunos no tan chicos. Duro de también, bañar. no sé, duro de bañar. Entonces, hay todo un tema cultural de higiene, ¿no? Los padres tienen que estar muy atentos. Me imagino que a la falta de higiene, el riesgo, pues, se eleva muchísimo. Exacto. En el varoncito, cuidado siempre con el tema del prepucio, y en las mujercitas también, siempre enseñarles que la higiene debe ser de adelante hacia atrás, porque recuerden que lo que es vías urinarias siempre debe ser estéril, aséptico, no debe tener gérmenes, pero muy cerca de la uretra femenina está la vagina. Y la vagina es un órgano que tiene una flora bacteriana normal, y un poquito más atrás el ano recto. O sea, los residuos fecales también pueden afectar y generar infecciones, ¿no es Muchas cierto? veces, si la niña tiene oxiuros, parásitos del ano recto, puede migrar también, lógicamente, a la vagina y hacer una vaginitis por parásitos. Si la niña tiene secreción vaginal, pueden migrar los gérmenes, o sea, pueden ir los gérmenes de la vagina a la uretra y dar infecciones urinarias a punto de partida de un problema ginecológico. Siempre la higiene enseñar a las niñitas que sea de arriba hacia abajo o de adelante hacia atrás. Y para las señoras mayores, tener cuidado con esas duchas vaginales internas, porque como decía un profesor mío, lo que Dios creó sucio, que el hombre lo deje sucio. Por la vagina se refería, porque si tiene una flora bacteriana normal y la señora con unas duchas vaginales internas va a limpiar toda esa flora, va a haber lamentablemente un desbalance de esa flora. Así como en la ecología hay un desbalance, lo mismo en el tema bacteriano, y puede ocasionar sobreinfecciones por hongos. Es un mito entonces el uso de las duchas vaginales. De las duchas vaginales. Tiene sus indicaciones, César. Teóricamente a nosotros los urólogos no nos convendría mucho unas duchas vaginales en las damas, porque puede ocasionar infecciones del tracto urinario. Ahora, la limpieza siempre es recomendable hacerla con un papel húmedo, mojado, es mucho mejor. Es ideal no necesariamente usar esas duchas vaginales internas, solo externamente, ¿no? Salvo que el ginecólogo indique por alguna medida en especial, ¿no? Ahora, hay otro tema muy frecuente en nuestra sociedad, ¿no? La automedicación. A veces la experiencia de la amiga, entonces le dice, tienes que usar tal o cual cosa. Eso no es recomendable. Claro, en la misma farmacia, que a veces es dispensar en farmacia con buen criterio, con buena intención, pero a veces no es lo ideal. Hay infecciones del tracto urinario complicado que el paciente no sabía y tiene un cálculo, es diabético, entonces va a ser una infección teóricamente mayor y por ende va a requerir un antibiótico de más amplio espectro. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, doctor Max Lazo, un destacado urólogo que ha dado consejos muy oportunos, sobre todo a los padres de familia en esta etapa del inicio del año escolar, a cuidar entonces todo lo que significa las vías de la uretra, la orina, la vagina, etcétera, etcétera.
puede crear infecciones y es necesario tomar las Y a precauciones los del caso chicos renal. meterlos a la ducha. César. Así es, duros de bañar, pero hay que bañarlos. A cocachos son esos. Muy bien, muchísimas gracias. No, doctor, gracias, por más su bien, presencia. solo ahí prevenir, hay buenos antibióticos para tratar esto. Uno de esos que utilizamos bastante, que antes en niños no se utilizaba, era la ciprofloxacina, que niños menores de 12 años no, hoy por hoy se está utilizando con buena alternativa y buena cobertura antibiótica para todo tipo de pacientes. Estupendo. Muy bien, nosotros tenemos todavía mucho más para ustedes, no se muevan.